¿Qué tal, chicos, amigos, estudiantes, familiares? Muy buenas noches. Hoy, 12 de septiembre, hago una nueva transmisión para recordar y nunca olvidar que un día como hoy, hace 27 años, se capturó al líder del grupo terrorista que ha generado más de 77.000 muertos desde la década de los 80 hasta el 2000. Estamos hablando acerca de este señor y que tú no debes olvidar. Tienes que recordar esta imagen, porque es aquel personaje que le generó gran temor, gran terror al Perú desde la década de los 80 hasta los 2000, y que hoy 12 de septiembre, hace 27 años, en 1992, fue capturado por la JEIN. ¿Y quién era la JEIN? La JEIN era el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, que capturó, que ya estaba buscándolo, y que sin orden de el presidente actual, Alberto Fujimori, mientras este se encontraba en el Amazonas pescando, enseñándole a su hijo Kenji, el señor Quetín Vidal tomó la decisión de ocupar esa casa de Surquillo y capturar a este señor, Abimael Guzmán, con este grupo especial de inteligencia, porque ya lo tenían, ya estaban preparando o siguiendo sus pasos. Entonces, hoy, 12 de septiembre, no hay que olvidar a este señor, y que muchos de los adolescentes en la actualidad no saben quién es. Este es el señor Abimael Guzmán, Manuel Rubén Abimael Guzmán. Este señor fue el que generó gran daño en la década de los 80 en el Perú, y que muchos hoy de los adolescentes que no conocen sobre nuestra historia, no conocen sobre la historia, piensan que este señor es un perseguido político y que está preso porque es un perseguido político. No es así. Debemos recordar que en la década de los 80 este generó un gran movimiento, un movimiento terrorista en la cual generaba miedo, pavor, y empezó desde Ayacucho, y en la década de los 90 pues vendrá en Lima. Este personaje no debemos olvidarlo. Este personaje generó grandes desastres, generó gran atraso, 20 años de atraso a nuestro país, y que debemos recordar para no volver a cometer, para no volver a repetir nuestra historia. Hablemos un poquito de este señor, ¿no? Que se le considera, o sus mismos líderes, sus mismos allegados, camaradas, como él lo menciona, lo consideran como la cuarta espada del comunismo, después de Carlos Marx, después de Lenin y después de Mao Zedong. Muchos dicen que, sus allegados lo llamaron como la cuarta espada del comunismo, pero no es así. Debe recordar que acá aplicó en la década de los 80 este maoísmo, que no estaba adecuado, que no estaba planteado, que no se podía aplicar este maoísmo acá en el Perú, porque, como siempre digo, la idiosincrasia de las personas de distintos contextos, de distintos lugares, es diferente. Y hoy, 12 de septiembre, pues este señor Abimael Guzmán fue capturado. 20 años de atraso, señores, 20 años de atraso, y que no debemos olvidar. Y siempre, como digo, estoy presto a recordar a los adolescentes, a los estudiantes, de este personaje que trajo gran atraso, y que hoy está disfrazado, pues, ¿no?, como Movadef, como FUDEC, y que los adolescentes piensen
que este señor es un perseguido político, que este señor, algunos adolescentes que no saben, piensan que es un personaje ilustre para el Perú. Sin embargo, por no conocer nuestra historia, podemos volver a caer en el mismo error. Y especialmente los adolescentes, los jóvenes de hoy que no conocen. Muchos de ellos, porque siguen lo que dicen los demás, hablan acerca de este personaje y ni siquiera lo conocen. Entonces hay que saber sobre eso, hay que informarnos para recordar esta imagen y que no vuelva a liderar, a que no vuelva con su ideología, con su pensamiento, a tomar y a dirigir el Perú. Que se genere el terrorismo. Pregúntale tú a tus padres, pregúntale tú a tus tíos, a tus abuelos. En la década de los 90, acá en Lima, nadie podía salir un sábado en la noche. ¿Por qué? Porque estaban a la expectativa, con miedo, con pavor, ¿de qué? De que estalle una bomba, de que haya un atentado, de los toques de queda. La década de los 90, 91, 92, nadie podía salir. Hoy tú puedes salir sábado, domingo. ¿Por qué? Porque ya, es cierto, se ha acabado un poco el terrorismo. Puedes salir, pero pregúntale a tus padres si podían salir un sábado, un domingo a comer, o a una reunión familiar, o a un concierto, o a una discoteca, etcétera, etcétera, un sábado. Entonces, eso es lo que debemos recordar. Hoy, 12 de septiembre, gracias al Grupo Especial de Inteligencia, liderados por el señor Antonio Vidal, que tomó la decisión de capturar en Surquillo, en la casa de Marixa Garrido Leca, a este personaje que generó grandes consecuencias en nuestro país. Mientras que el presidente Alberto Fujimori, de ese entonces, el presidente del Perú, se encontraba pescando en el río Amazonas. Y Vidal tomó la decisión de capturarlo. Y cuando lo capturaron a este señor, ¿qué es lo que dijo? Esto es lo que prevalece. Mi pensamiento, mis ideales es lo que prevalecerá. Es cierto, esto es lo que prevalece. Porque las ideas son las que prevalecen. Podrás tú ser capturado, pero tus ideales nunca van a estar, va a quedar como legado. Pero este legado que deja el Señor, son negativos y que no debemos volver a repetirlo. Y hoy hago esta transmisión para recordarte que este señor generó grandes consecuencias, grandes atrasos, muertes, más de 77,000 muertos según la Comisión de Verdad y Reconciliación, ha generado en el Perú. Y que no debemos dejar de lado hoy 12 de septiembre. Recordar, para no volver a para no volver a repetir nuestra historia. Entonces, chicos, hoy 12 de septiembre, amigos estudiantes, se capturó hace 27 años a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, que en 1965 viajó a China en plena revolución cultural china, y es ahí donde va a aprender a cómo hacer un atentado, a cómo detonar una cochebomba. Recordemos que él empieza sus hazañas, sus patrañas en 1980, cuando quema las ánforas en Ayacucho, en un pueblo de Chuchi. Ahí es donde empieza este movimiento a aparecer, Sendero Luminoso, Pensamiento Gonzalo, que lo radicalizó con el maoísmo. En Ayacucho empieza con el quemado de las ánforas de Chuchi de las elecciones presidenciales de 1980. Ahí es donde empieza sus fechorías este señor. Eso debemos recordar. Hoy, 12 de septiembre, eso debemos recordar de este personaje. Y siempre lo voy a repetir, siempre desde esta pequeña tribuna que tengo de ser docente.
de ser profesor, de inculcar de que no debemos repetir nuestra historia. No debemos conocer a este Señor que le generó grandes consecuencias a nuestro país. Hoy está capturado, se encuentra en la base naval, pero ¿cómo lo capturaron en 1992? Con su esposa, con su primera esposa, y también con Elena Iparraguirre en Surquillo, en la casa de Maritza Garridoleca, ¿no? Porque ya estaban persiguiendo, este grupo especial de inteligencia ya lo estaba siguiendo. Dudaban de por qué, si vivía esta Maritza Garridoleca con su esposo, por qué llevaba tanto pan, por qué llevaba medicamentos. Y Antonio Quetín Vidal, entonces va a tomar la decisión de capturar a Abimael Guzmán, de capturar a este líder del terrorismo, de capturar a este líder que empezó su movimiento, que empezó su movimiento en Ayacucho. Es cierto, en la década de los 80 decía: campesino, tenías que estar conmigo porque no tenemos que dejarnos explotar. Pero luego los campesinos no lo van a seguir. ¿Y qué va a hacer? Va a radicalizar, entrar a las casas, y si no le hacía caso a esa persona, pues los mataba, pues los trituraba, los violentaba a su mujer, violentaba a sus esposas, violentaba a sus hijos. O muchos de estos niños en la década de los 80, de 5, de 7, de 10, de 12 años, los llevaba como rehén. Y hoy en nuestros días, esos niños de 12, 13 años que lo robaron, que lo raptaron, hoy son los líderes actuales de Sendero Luminoso en la sierra, en Ayacucho, en la sierra y selva, donde se cultiva la coca. Sí, esa gente, esos niños que los capturaron en Ayacucho, porque sus padres no lo obedecieron, los capturaron y los llevaron. Y hoy son líderes de este movimiento terrorista. Como te comento, cuando conversé con un señor, que vivía en Ayacucho, en esa época, dice que raptaron a su amigo y hace 2 años, 3 años, sale un reportaje y lo ve después de tiempo, después de 30 años, después de 30 años, ve a su amigo que hoy es líder de este movimiento. ¿Por qué? Porque se llevaban a los niños para inculcarle las ideas del marxismo, del maoísmo, del pensamiento Gonzalo. Recordemos que Abimael Guzmán tenía el seudónimo de Presidente Gonzalo. Este niño que en el 85 era niño, adolescente, estaba en toda adolescencia, hoy es líder de terrorismo. Como me comentaba este señor, que después de 30 años lo veía a su amigo, aquel que se lo llevaron, porque sus padres no obedecieron, después de 30 años lo veía y lo reconoce. ¿Por qué? Porque con él jugaba, porque se escondían los niños, se escondían cuando Abimael Guzmán entraba, o cuando estos personajes, estos terroristas, cuando entraban a las casas de los líderes de Ayacucho, a las casas de los ayacuchanos, entraban, y si no lo obedecían, pues se llevaban a sus hijos, mataban a mujeres embarazadas, líderes, y ponían: viva Sendero Luminoso, viva el Partido Comunista del Perú. Eso hay que recordar, eso hay que saber, no hay que dejar que los adolescentes caigan en una mentira de que este es un perseguido político, de que él quería algo bueno para el Perú, como lo dicen los adolescentes, ¿no? Hay que inculcar, hay que enseñarles que el Movadef, que el FUDEC es el cordero, cuando en realidad es el lobo, ¿no? Es el Movadef, es el terrorismo.
es el terrorismo. Y eso queremos que gobierne nuestro país, el terrorismo, que gobierne un movimiento radical, un movimiento subversivo. Ello queremos para nuestro país. Entonces, 22 de septiembre, hay un 12 de septiembre, hay que recordar eso. Hoy, hace 27 años, acabó gran parte del terrorismo, ¿no? Y no hay que dejar que este señor, como lo dijo cuando se entrevistó con Vidal, podrás capturarme, pero el pensamiento queda afuera. El pensamiento queda afuera. Es cierto, el pensamiento queda afuera, pero las ideas quedan afuera. Pero que sean ideas para mejorar como persona, para mejorar como sociedad. No ideas radicales, no ideas de matar, de asesinar, no ideas para generar pavor, generar miedo, colgar en un poste a un perro, no matar gente porque no sigue tus ideales. Eso hay que inculcar a nuestros adolescentes. Desde mi pequeña ventana siempre lo voy a hacer. Por eso que hoy, 12 de septiembre, hago una nueva transmisión para hablar acerca de este personaje. Y, como te digo, también puedes leer libros como esto, ¿no? La Cuarta Espada, de Santiago Roncagliolo. ¿Por qué la Cuarta Espada? Porque, como te digo, sus allegados, sus camaradas, consideraban a Abimael Guzmán como la cuarta espada del comunismo, como el cuarto personaje más importante del comunismo, después de Carlos Marx, después de Lenin, después de Mao Zedong. Él sería la cuarta espada, Santiago Roncagliolo. Y también este libro, ¿no? Este libro de Humberto Jara, El Sendero del Terror, Abimael, El Sendero del Terror, en la cual pues habla acerca de ¿qué? De todos los hechos y fechorías que comete Abimael Guzmán con Augusta Latorre, alias Camarada Nora, su primera esposa. Ella es la que lideró todos estos masacres, todos estos asesinatos en provincia. Este es un libro que te recomiendo de Humberto Jara, Abimael, El Sendero del Terror. Y aquí habla pues acerca de toda la vida, digamos, de todos los principales lugares, los principales personajes que rodeaba a esta cúpula, ¿no? Y cuáles eran sus ideales para con el Perú. Este libro de Humberto Jara, ¿no? Abimael, El Sendero del Terror. Y también pues el libro de Santiago Roncagliolo. Y también hay diferentes libros o recortes periodísticos que hablan acerca de Abimael Guzmán y que debes tú saber para no escoger en un futuro, que no te engañen, que no te engañe el Movadef, que no te engañe el FUDET, porque es el terrorismo, señores, amigos, estudiantes, es el terrorismo, el FUDET, el Movadef. ¿Quieres que predomine? O como le digo a mis estudiantes, no quieres salir un sábado con papá, con mamá, a disfrutar, digamos, que fines de semana, ¿no? A estar junto con la familia, o en otras palabras, no quieres ir a una discoteca y tener pavor, estar con el pavor de que estalle una bomba, como pasaba en los años 90, acá en Lima, 91, 92, ocurría cochebombas, tiraban cochebombas. Eso hay que recordar, eso hay que inculcar, eso hay que saber, señores. Que Abimael Guzmán generó un gran atraso, más de 77,000 muertos. Y no solamente el terrorismo, no solamente el MRTA, no solamente el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, que lo lideraba Víctor Pole Campos, no solamente Sendero Luminoso, el Partido Comunista del Perú, liderado por el pensamiento González, sino también el gobierno, los militares también tuvieron el 47% de muertes de estos 77,000 lo ocasionaron los militares. Entonces
Eso hay que saber, chicos. Eso hay que saber, amigos. Eso hay que recordarle a la juventud de hoy, a la adolescencia de hoy, que no hay que volver a cometer los mismos errores del pasado. Hay que enseñarles que este señor Abimael Guzmán generó gran atraso al país. 20 años de atraso. Es cierto, es uno de los personajes, de los ideólogos, uno de los ideólogos o de las personas más inteligentes del Perú. Sí, pero esa inteligencia, esos ideales, lo aplicó, lo radicalizó. Cuando no siguieron sus ideales, radicalizó, entraba a las casas de los campesinos de Ayacucho y los obligaba a continuar con él. Oye, cuando llegó a Lima, las universidades nacionales pateaban las puertas para que todos sigan sus arengas. Viva el presidente Gonzalo, viva Sendero Luminoso, decía, ¿no? En la Universidad Nacional de San Marcos. En los penales desfilaban con la hoz y el martillo, la bandera roja, radicalizando este movimiento, dándole importancia. Los penales, sí, los penales estaban llenos de terroristas. Y eso no hay que repetir, eso no hay que repetir de nuevo. Y hoy, disculpen que haga esta transmisión un poquito efusivo, pero hay que recordar y hay que recalcar de todo de este personaje, ¿no? De este personaje que viajó, mira, te comento, para estallar un coche bomba, para hacer un atentado, para cometer sus fechorías de los ideales del terrorismo, viajó a China y en 1965 viajó a China y ahí aprendió todas las cosas de cómo se estallaba una bomba, cómo se cometía un atentado, ¿no? Este señor Abimael Guzmán, que nació en Arequipa, que fue filósofo, ¿no? Que fue profesor de la Universidad de Huamanga. Un personaje, como dicen sus profesores, tranquilo, taimado, y sin embargo, mira todo lo que ocasionó en 1980, lo que ocasionó hasta el día de hoy, porque tiene seguidores. Eso hay que enseñarle a los adolescentes, a la juventud de hoy, a no caer en los ideales y pensamientos de este señor, ¿no? Y ahora lo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque estoy hablando de este señor que generó gran atraso a nuestro país. Estoy hablando porque generó gran atraso a nuestro país, ¿no? Como hace 2 años también hablé un día como hoy, 12 de septiembre, hace 2 años, convoqué a todo el alumnado para enseñarles que no deben conocer a este señor y que no volvemos y para no repetir nuestra historia. Le enseñé a este señor que trajo gran atraso, le dije a los adolescentes, que trajo gran atraso. Y sin embargo, por ahí pues siempre pensaron que yo era un adepto o de que yo estaba haciendo pues proselitismo, hablando de este señor, actuando a favor de sus ideales, cuando en realidad la cosa fue otra. Fue enseñarles a los adolescentes, sí, los que estos están con este mundo de la tecnología, que son engañados y que son utilizados por los seguidores actuales de Abimael Guzmán para pertenecer a ese grupo. Y eso no hay que permitirlo, señores. Eso no hay que permitirlo. Entonces, 27 de septiembre, hace 27 años, hoy 12 de septiembre, se capturó a Abimael Guzmán Reynoso. Hace 27 años, el grupo GEIN, el grupo de especial de inteligencia liderados por Antonio Vidal, capturó a Abimael Guzmán, mientras que el presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, se encontraba pescando en Amazonas. Y este señor se puso los pantalones y capturó. Así que no me vengan acá a decir
que Fujimori es el que acabó con el terrorismo. Es cierto, él era el presidente de la máxima autoridad, que él tomaba las decisiones, pero él se encontraba en el río Amazonas pescando. Y el GEIN es quien capturó a Abimael Guzmán. El GEIN es quien capturó. Así que eso debes recordar. Eso debes recordar. Hace 27 años. No dejemos que su legado de este señor, como lo dijo, las ideas van a seguir propagándose. No dejemos que esos ideales caigan en los adolescentes, caigan en la juventud de hoy, que se ve muchos de ellos engañada y piensan que es un perseguido político. Por eso que hace 8 años crearon el Movadef, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. ¿Por qué Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Derecho a la vida, a la libertad. Y como decía sus adeptos, sus seguidores, que es un perseguido político, tiene derecho a que se le libere, porque nadie puede estar preso por propagar sus ideales, pero estos ideales fueron negativos. 1980, los atentados, entrar a las casas de estos pobladores de Ayacucho, colgar en Lima, generar pavor, cometer atentados terroristas como en Tarata, ¿no? Estallar cochebombas. Eso son ideales. O sea, porque no le haces caso, porque no le hacían caso, radicalizó, aplicó el maoísmo acá. Sin embargo, como te digo, puede funcionar un ideal, puede funcionar el comunismo en otro país como en China, pero hay que estudiar primero la idiosincrasia de ese contexto, la idiosincrasia de ese lugar, de ese país. Y el Perú no estaba preparado. Pues. Por eso que los campesinos, cuando ya no quisieron hacerle caso, Abimael Guzmán radicalizó, y si no me haces caso, pues mato a tu hijo, mato a tu mujer. Y todos con miedo. Uno de los departamentos que tuvo más desarrollo de terrorismo fue en Ayacucho. Y hoy, hasta el día de hoy, recorrer Ayacucho de norte a sur, hay hasta cierta hora, porque salen y capturan o te roban, secuestran a las personas en Ayacucho. Eso hay que saber, señores. No más terrorismo en el Perú, no más Abimael Guzmán, no más Sendero Luminoso. Muy bien, chicos, entonces ya un poquito hoy, 12 de septiembre, un poco efusivo, porque mayormente siempre hay que aplicar, enseñarle a los estudiantes de lo que fue hoy un 12 de septiembre, ¿no? Hay que recordar y que esté en la mente de todos lo que ocurrió un 12 de septiembre y que no se vuelva a repetir todos los 20 años de atraso que tuvo el Perú, gracias a Sendero Luminoso, gracias a Abimael Guzmán, gracias al pensamiento Gonzalo, que no se vuelva a repetir, y especialmente que no caiga en la juventud, que no caiga en la adolescencia, como están utilizando, manipulando a los adolescentes. ¿No? Hoy, 12 de septiembre, hacemos esta pequeña efemérides, esta pequeña información, y que sirva, ¿no? Espero que de esta pequeña tribuna te sirva y tomes, pues, y te sirva y te informes, ¿no? Te informe de lo que fue Sendero Luminoso, de lo que fue Abimael Guzmán, ¿no? Imagínate, tuvo 10 hijos. Su primera esposa, Augusta Latorre, como dice acá en este libro, ¿no? Abimael, el Sendero del Terror, donde habla toda la vida íntima, todo lo que se cocinaba entre estos líderes, cómo cometían sus fechorías. Su primera esposa, alias camarada Nora, también está cuando lo capturaron, ¿no? Elena Iparraguirre, su otra esposa, Elena Iparraguirre, ¿no? Entonces, chicos, eso hay que recordar hoy, que no se vuelva a repetir, el terrorismo en el Perú, que no se vuelva a repetir.
Muy bien, chicos. Entonces hoy día también, amigos, estudiantes, hoy 12 de septiembre, un día como hoy, en 1914, acá en el Perú, en plena república aristocrática, sí, en plena república aristocrática, comenzó a que comenzó a circular los billetes, comenzó a circular los billetes, ¿no? Los billetes por primera vez en Lima. Y también en 1827, si retrocedemos, Chile, nuestros hermanos chilenos, fundaron El Mercurio, ¿no? El Mercurio, una revista que hablaba sobre la actualidad, la política de Chile, que ya se había fundado antes, El Mercurio, acá en el Perú, ¿no? Y que era principal revista difusora de ideales para la emancipación. Entonces, es un poquito ya para salir del contexto de este periodo de atraso de Abimael Guzmán, ¿no? Un día como hoy, 12 de septiembre, circula por primera vez en el Perú los billetes, Ayer estuvimos haciendo también una transmisión y hablando del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Y también un poquito de efeméride de lo que pasó un día como ayer, ¿no? 11 de septiembre. Entonces desde acá me despido, cuídense, saludos y espero que esta semana sea inolvidable. Este fin de semana va a ser inolvidable para mí. Ya les comentaré por qué. En mi próxima transmisión. Cuídense, amigos, estudiantes, colegas y familiares. Desde acá, desde esta pequeña y humilde tribuna, se despide tu amigo Panta. Bye, cuídense. Hasta una nueva transmisión.